Aquí en Notas Especiales por el Provincial Radio y agradeciendo al profesor Horacio Telechea y a Agustín Betancor, conductores de Camino Ultra Vida, encuentro que semanalmente se presenta en el aire de esta emisora, llegamos a dialogar con el profesor Germán Pablo Castaños, un reconocido y prestigioso docente del sudoeste bonaerense. Como primera pregunta, lo consultamos sobre su experiencia en el Congreso Internacional desarrollado en Guatemala, del que tomó parte junto a reconocidos profesionales en la ciencia del entrenamiento deportivo, y esto nos dijo. El Congreso Internacional de Fútbol de Guatemala fue muy interesante porque había figuras que daba gusto escuchar. Eh, como grandes exponentes, digamos, estaban Juan Malilio, el que es ayudante de Pep Guardiola, o estaba Javier Ascargorta, el entrenador que llevó a Bolivia al Mundial. ¿Quién más? Estaba el entrenador de arquero del Betis, que después fue entrenador de arquero del Barcelona, John Pascu y Barrola. Eh, y así un sinnúmero de conferencistas, la verdad que muy grande, porque fueron 3 jornadas donde, donde hubo una muy buena cantidad de expositores. Pero más allá de eso, el valor de haber compartido los momentos de abajo del escenario, ¿no? Ahí, por un lado el aprendizaje formal, pero por el otro el informal. Haber compartido con ellos desayunos, cenas. Por ejemplo, en una de las cenas lo tuve sentadito al lado a Javier Ascargorta y el hombre es una Biblia, una Biblia. Así que una experiencia muy, pero muy reconfortante y sobre todo muy enriquecedora. Luego, el profesor Germán Pablo Castaños nos manifestó cómo empezó a desarrollar su actividad como escritor. El comienzo como escritor fue casi un poco casualidad. Eh, en tiempos donde necesitaba comunicar lo que hacía en creatividad e innovación aplicada, no tenía muchas formas de hacerme conocer en el mundo que no sea a través de un medio electrónico. Entonces creé lo que se llamaba una newsletter en ese momento, en la cual todas las semanas escribía y llegaba a través de un mailing lo que escribía a personas de básicamente de distintos lugares de Iberoamérica, ¿no? Porque escribía en castellano. Y eso de a poquito fue afinando el hábito de la escritura y por ahí en un momento me animé a proponer un libro muy simple a una editorial allá por 2006. Tuve la suerte de que lo aceptaran y eso desencadenó un segundo libro y se fue haciendo como una bola de nieve, ¿no? Y bueno, al momento van 7 y prontito espero poder sacar 2 más. Pero supongo que es como muchas cosas en la vida que se arrancan a veces de una manera incierta y después en base a mucha perseverancia, mucha continuidad, se van recogiendo los aprendizajes y después termina fluyendo con bastante naturalidad. El libro de su autoría, que se denomina Guardiola, Ladrón de Ideas, ha recibido excelentes críticas por parte de reconocidos profesionales del fútbol internacional. ¿Qué significa este libro en la carrera del profesor Castaños? Él mismo lo contesta y lo dice de esta manera. Guardiola Ladrón de Ideas representa un punto bisagra en cuanto a mi tarea y en cuanto a mis sueños también. Yo venía por un lado trabajando en todo lo que tiene que ver en el deporte, como profesor de educación física, como entrenador, y por otro lado venía desarrollando las tareas de escritor, de consultor en tema de creatividad e innovación aplicada, básicamente para las empresas. Y así lo hice durante aproximadamente 12, 13 años, hasta que un día la cabeza me hizo clic y me dijo, ¿por qué no unir las dos cosas, no?
y ahí es donde empecé a escribir de creatividad e innovación aplicada al deporte, especialmente aplicada al fútbol. Así que ese libro es bisagra para mí porque me permitió unir las dos pasiones, los dos conocimientos en uno solo. Así que estoy disfrutando intensamente ese camino que nació justamente con Guardiola Ladrón de Ideas. Más adelante, desde el Provincial Radio, le preguntamos qué necesita un trabajo para satisfacer. Un trabajo para satisfacer, sobre todo a quien lo hace, parece paradójico, pero básicamente necesita ser percibido como no trabajo, sino como un ámbito en el cual uno se desempeña haciendo lo que le gusta, un espacio donde uno la pasa bien, eh, más allá de que pueda ser remunerado por eso. Eh, Creo que ese es el gran secreto de aquellos que consiguen, consiguen altos logros trabajando. Justamente lo consiguen porque no sienten que están trabajando, están en una especie de como de estado autotélico, ¿no? Eh, Ese es el gran secreto del trabajar para mí. Por eso en algunas oportunidades, en algunos trabajos donde los había sentido como apasionantes, cuando dejé de sentir que así lo eran, también le puse final a mi etapa profesional en ellos. Creo que tiene que ver un poco con eso también. También con Germán Pablo Castaños hablamos sobre su próximo paso en su carrera. Yo soy un futbolista frustrado, ¿no es cierto? Entonces, un poco para cerrar esa frustración inicial, eh, uno de mis sueños sería ser parte de un cuerpo técnico de fútbol profesional. Si bien ya he realizado algunos trabajos de asesoría, por ejemplo, con un entrenador de la liga japonesa, y algunas tareas similares, me gustaría experimentar lo que significa el vestuario y, y la oficina, el vestuario de un club de fútbol profesional y la oficina de un cuerpo técnico de fútbol profesional. Ese sería uno de los sueños que me quedaría por cumplir, digámoslo así. Y por último, desde el Provincial Radio Online, a través de, por supuesto, Horacio Telechea y Agustín Betancor, conductores de Camino Ultra Vida, le agradecimos al profesor Germán Pablo Castaños su predisposición para esta entrevista y agregó lo siguiente. Y además quisiera dejar un saludo a toda la gente del Provincial, que sé que está cumpliendo un año, un exitoso año en el cual demuestra un camino de crecimiento constante. Bueno, a Marcelo Mucci, a Ricardo Ferradas, a Agustín Bentancor y a Horacio Telechea, a los cuatro, un agradecimiento inmenso por el solo hecho de pensar en que podía aportarles algo bueno o algo interesante a su audiencia. Muchísimas gracias y a festejarlo y a celebrarlo.